Y ahora procedemos a la entrega de los recuerdos. Nos despedimos con un fuerte aplauso. Gracias, doctor. Y seguidamente damos la más cordial bienvenida a la doctora Carmen Montoya Montoya, registradora pública de la zona registral número 13 sede Tacna, quien sustentará la ponencia de su autoría titulada Tratamiento de datos personales e intimidad en la publicidad registral. Bienvenida, doctora Montoya. Adelante, le escuchamos con atención. Buenos días, mi nombre es Carmen Montoya, soy registradora pública de la zona registral número 13, sede Tacna. Agradezco a la Dirección de Capacitación por darme la oportunidad de estar con ustedes y tratar el tema de tratamiento de datos personales e intimidad en la publicidad registral. El objetivo del tema es analizar qué cosa es lo que se publicita a través de la publicidad registral. La publicidad registral es el acceso a la información de lo contenido en el archivo registral. Es una información continuada, continua y otorga seguridad jurídica. Esa es la finalidad de la publicidad registral. Otorgar seguridad jurídica y cognoscibilidad. ¿Cuáles son los efectos de la publicidad material? Ya dijimos que es el efecto de cognoscibilidad, por el cual el contenido de la partida registral afecta a los terceros, aun cuando estos no hubieran tenido conocimiento efectivo del mismo. La inoponibilidad, por lo cual los actos y derechos que no se encuentren inscritos en el registro no afectan ni perjudican a terceros, y el efecto legitimador, por el cual el titular registral se encuentra legitimado para actuar conforme al contenido de la inscripción registral. El doctor Luis Aliaga nos dice qué cosas se necesita saber respecto a la publicidad registral respecto a los derechos reales. Bueno, únicamente se necesita saber quién es el propietario del bien. Por ejemplo, si vamos a comprar un inmueble, necesitamos saber quién es el titular registral, quién es el propietario, quién nos va a transferir la propiedad del bien, qué gravámenes tiene este bien, por ejemplo, en el caso de los inmuebles, saber si tiene alguna hipoteca, si tiene alguna afectación, alguna carga, algún gravamen, algún embargo, que el hecho de que se encuentren inscritos en la partida registral del predio no limita la posibilidad de poder adquirir el bien, el predio. Pero sí es necesario tener conocimiento de la existencia de esas afectaciones para saber qué cosa es lo que estamos adquiriendo y en qué condiciones. También es importante indicar cuál es la descripción legal del bien, datos de hecho, si esa descripción coincide o no con la realidad. ¿Quién está legitimado a solicitar publicidad formal? En el Perú, toda persona debidamente identificada puede solicitar sin expresión de causa los servicios de publicidad formal que el registro proporcione, salvo disposición en contrario. Cuando decimos salvo disposición en contrario, propiamente estamos hablando del derecho a la intimidad. O sea, quiere decir que la publicidad que se otorga del registro no afecte el derecho a la intimidad de las personas. En el derecho comparado, propiamente, si hablamos de España, lo que se requiere es que se acredite un interés patrimonial para poder solicitar la publicidad del registro. O sea, no es tan libre como en Perú, sino que en España se exige un interés patrimonial. No se puede brindar publicidad en Perú cuando exista una norma prohibitiva o la información solicitada sea protegida, como hemos dicho, por el derecho a la intimidad. El reglamento del servicio de publicidad registral establece una lista taxativa de en qué casos nos encontramos frente al derecho a la intimidad. Por ejemplo, cuando hablamos de causales de invalidez de matrimonio, de divorcio, de separación de cuerpos, causales de interdicción o inhabilitación de las personas naturales, causales de pérdida de la patria potestad, condición de adoptado
causales de inicio de procedimiento concursal de las personas naturales, la calidad de hijo extramatrimonial o el reconocimiento en un testamento y las causales de desheredación y o indignidad. ¿Cómo se otorga la publicidad registral en estos casos? Los documentos contenidos en los títulos archivados relacionados con la información protegida por el derecho a la intimidad solo pueden ser objeto de exhibición, visualización, copia informativa o certificado literal cuando el solicitante es titular de la información protegida. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que quien solicite la información que pueda contener una afectación al derecho a la intimidad solamente puede ser solicitado por el titular del derecho a la intimidad, el titular del derecho, no cualquier tercero. Si lo hace un tercero, entonces es necesario de que este tercero acredite representación a través de una carta poder. ¿Qué cosa se protege con el derecho a la intimidad? Es importante saber cuál es el contenido del derecho a la intimidad, porque necesitamos diferenciarlo de lo que es el contenido del derecho al tratamiento de datos personales. El derecho a la intimidad, como nos explica el doctor Juan Espinosa, es básicamente la protección a la vida privada. El derecho a la intimidad, dice el doctor Espinosa, es una situación jurídica en la que se tutela el espacio individual, familiar de privacidad de la persona, conformados por experiencias pasadas, situaciones actuales, características físicas y psíquicas no ostensibles, y en general todos aquellos datos que el individuo desea y que no sean conocidos por los demás, porque de serlo sin su consentimiento le ocasionarían incomodidad o fastidio. En estos casos, es necesario saber que el derecho a la intimidad se encuentra relacionado con otros derechos de la personalidad, como por ejemplo el derecho al honor, el derecho a la imagen, que simplemente al afectar el derecho a la intimidad, también estos otros derechos personalísimos estarían siendo afectados. Un ejemplo conocido, citado por el doctor Jorge González Loli, ocurriría, por ejemplo, si una persona solicita copia literal del título archivado que dio mérito a la inscripción del divorcio de otra persona, de I, y en el registro personal, y el registrador podría exigir la acreditación del legítimo interés del solicitante, pues podría acaecer que la información contenida en el archivo sea atentatoria de la intimidad de los involucrados. Imaginemos el caso, por ejemplo, que se pida la copia literal del título archivado de una resolución de divorcio y en esta resolución de divorcio se contenga la causal del divorcio, que podría ser, por ejemplo, homosexualidad sobreviniente. Este hecho de publicitar dicha información claramente atentaría en contra del derecho a la intimidad de la persona. En cambio, cuando hablamos de tratamiento de datos personales o derecho a la autodeterminación informativa, estamos frente a un supuesto en que los datos de las personas se encuentran en un archivo o en una base de datos. Y es la persona, a través de su derecho a la autodeterminación informativa, quien autoriza o no que su dato personal sea conocido por tercero o sea tratado por un tercero. Los derechos sobre los datos personales, señala el doctor Juan Espinosa, son un conjunto de situaciones jurídicas que tutelan a toda persona cuya información está registrada en cualquier tipo de banco de datos, sea computarizado o no, sea público o privado. En atención a esta protección jurídica, toda persona goza del derecho al acceso a la información, del derecho a la rectificación o cancelación de datos inexactos o caducos, lo que conocemos como los derechos ARCO. Quiere decir que toda persona en ejercicio de su derecho al libre tratamiento de datos personales tiene derecho a acceder a la información contenida en un banco de datos
para tener conocimiento de lo contenido en dicho archivo o banco de datos, siempre y cuando en este se encuentren sus datos personales. El derecho de rectificación, si los datos de la persona en dicho archivo o banco de datos no se encuentran debidamente o no son correctos, entonces la persona tiene derecho a pedir una rectificación del dato. La cancelación o supresión cuando, por ejemplo, por el paso del tiempo, ya estos datos no son actuales, entonces la persona tiene derecho a solicitar la cancelación de estos datos. Cuando hablamos de persona, propiamente estamos hablando de personas naturales. No podemos hablar de datos personales de personas jurídicas. Únicamente el tratamiento de datos personales es ejercido por personas naturales. Y la oposición a lo contenido en el archivo que contiene la información de los datos. Se diferencia del derecho a la intimidad, o sea, el tratamiento de datos personales o el derecho a la autodeterminación informativa no es lo mismo que el derecho a la intimidad. Hemos dicho que el derecho a la intimidad es la protección a la vida privada, es la protección a dicha esfera de la persona protegida por su interés y que no desea que otro interfiera. En cambio, el tratamiento de datos personales, que está respaldado por el derecho a la autodeterminación informativa, es simplemente que la persona maneje o conozca los datos contenidos en una base de datos o archivo de datos. Sin embargo, cuando se dio la Ley de Protección de Datos Personales, la Ley 29733, la presente ley simplemente refiere de que se protege a través de esta ley, se protege al derecho a la intimidad. Existe ahí una pequeña contradicción porque se confunde un poco el derecho a la intimidad con el derecho a la autodeterminación informativa. Este es simplemente un error que se cometió en la norma. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, cuando hace referencia al contenido del derecho fundamental a la protección de datos, establece claramente que es el poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o a un particular. Y estos poderes de disposición y control sobre los datos personales que constituyen parte del contenido se concretan jurídicamente en la facultad de consentir la recogida de los datos, la obtención y el acceso de datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles por un tercero, sea el Estado o un particular. Es como establece el Tribunal Constitucional lo que es tratamiento de datos personales. ¿Qué cosa es un dato personal? Dice la ley, es toda información sobre una persona natural que la identifica o la hace identificable. Ejemplos de dato personal: el nombre de la persona, la dirección de la persona, sus correos electrónicos, el estado civil, la edad, los números telefónicos, los números de cuentas bancarias, los ingresos, la ideología, las creencias políticas, las creencias religiosas, culturales, imagen en una fotografía o video, los datos biométricos, por ejemplo, las huellas digitales, las iris del ojo, la fecha de nacimiento, historia clínica, que es un dato sensible, o sea, que es un tipo de dato personal que está protegido severamente porque de ser de conocimiento público puede producir discriminación entre las personas. Otro tipo de dato personal, los pasatiempos, el origen, la voz, la placa de los vehículos, y entre otros. Los datos sensibles son aquellos que que simplemente de tener conocimiento pueden producir discriminación entre las personas. Por ejemplo, son datos sensibles las historias clínicas.
Son datos sensibles las creencias religiosas, son datos sensibles la afiliación sindical, por ejemplo. Son datos que no se deben divulgar sin el consentimiento de la persona y que únicamente deben ser solicitados por el titular de los datos. ¿Por qué es importante diferenciar el derecho a la intimidad del derecho al tratamiento de datos personales? En nuestra legislación, en el Reglamento del Servicio de Publicidad Registral, claramente se ha establecido en qué casos se puede otorgar publicidad y en qué casos nosotros nos encontramos frente al derecho a la intimidad. Sin embargo, el Reglamento del Servicio de Publicidad Registral no ha regulado los casos de publicidad registral en los cuales se pueda de repente afectar los datos personales que se puedan encontrar en los archivos del registro. Es por eso que consideramos necesario que se regule. Existe un principio en el tratamiento de datos personales que se llama el principio de consentimiento informado. Quiere decir que cuando se recogen los datos de una persona, esta persona debe consentir de que sus datos ingresen a un archivo o a una base de datos. ¿Y por qué es informado? Porque se comunica al titular la finalidad del tratamiento, quiénes pueden ser los destinatarios, el tiempo de conservación de sus datos y la posibilidad de ejercer sus derechos. Por ello que existe un documento que se llena antes de otorgar la información que se llama consentimiento informado. Sin embargo, cuando hablamos de archivos de entidades públicas, no se hace necesario llenar este consentimiento informado, pero sí es importante que el registrador de publicidad, al momento de otorgar dicha información, considere si es relevante o no brindar este tipo de datos. En España, por ejemplo, escuchando al doctor Maside, él señala que cómo protegen los registradores de publicidad registral en España los datos personales. Como el interés para solicitar la publicidad básicamente es patrimonial, por ejemplo, él indica de que no es necesario, por ejemplo, señalar el precio de un inmueble en la publicidad registral cuando el solicitante no tiene interés patrimonial. Por ejemplo, si se solicita la publicidad registral para un embargo, sí es relevante saber el precio del bien, porque se va a saber hasta por cuánto embargar. Pero si, por ejemplo, son los periodistas o el sistema de periodismo los que solicitan la información, dicha información, bueno, no tendría contenido patrimonial, sino únicamente de conocimiento o noticia. Y en esos casos, los precios de las viviendas no deberían ser publicitadas porque no existiría un contenido patrimonial para saber únicamente la capacidad adquisitiva del titular del predio. Bueno, eso sería una recomendación que de repente se podría tomar en cuenta al momento de otorgar publicidad registral y no afectar los datos personales de las personas naturales. Eso es todo, muchas gracias, espero que sea de ayuda de repente para una posterior reforma o una posterior ampliación al reglamento de servicio de publicidad registral. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la doctora Carmen Montoya con tan interesante ponencia y la despedimos con un fuerte aplauso nuevamente.